Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, México. Les saludamos desde los estudios de Anunciación. Salimos a todo el mundo a través de anunciación.com.mx/TV. Su servidor Jorge Santa Cruz los acompañará. Tendrá la oportunidad de hacerlo este miércoles 16 de abril. Una tarde muy calurosa la que tenemos en el Valle de México, y lo hará en sustitución de quien es la directora de este espacio, la conductora del mismo, de Celeste Sáenz de Miera. Muchísimas gracias a Anunciación, muchísimas gracias al patronato, a Tere García y a todo su equipo por darnos esta oportunidad. Le platico antes de saludar a nuestro invitado, qué impresionante trayectoria la de Tere en cuanto a la comunicación altruista. Daba un repaso aquí en lo que es la planta baja de las oficinas de Anunciación, y me imagino que son unos cuantos reconocimientos. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto se ha trabajado para difundir la comunicación altruista? Tere, muchísimas gracias. Hoy dedicaremos este espacio al análisis de la propuesta presidencial en materia de leyes secundarias en telecomunicaciones, y nuestro invitado, le agradecemos enormemente que haya aceptado el comunicarse con nosotros. Es el doctor Javier Esteinou Madrid, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, un hombre que ha dedicado prácticamente la vida al estudio de la comunicación en México y en el mundo. Doctor, muchísimo gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Jorge, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa. Gracias, doctor. Le manda muchos saludos Celeste Sáenz de Miera. Está prácticamente afónica, por esas razones que estamos aquí, pero por lo demás también con... Y que se mejore. Muchas gracias, doctor. Con el gusto de poder conversar con usted y de hacerle preguntas sencillas para que por favor nos explique, como usted lo sabe hacer, ¿en qué tenor presentó el presidente Enrique Peña Nieto su iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones? ¿Por qué, doctor, se le conoce como la Ley Televisa 2? Bueno, Jorge, lo primero que hay que aclarar es que después de 94 años de historia de la televisión, de la radio en México, y de 64 años de historia de la televisión del país, donde se aplicó un modelo de características discrecionales, manipuladoras, verticales, concentradoras, opuestas a la libertad de expresión, etc. Finalmente, el 11 de junio del año 2003, el Poder Ejecutivo, junto con otros partidos políticos, a través del Pacto por México, aprobaron lo que fue la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y también en competencia económica, que fue incluida en la Constitución Política Mexicana, incluyéndose diversos aspectos que abarcan cerca de una ampliación de 11 páginas del texto constitucional. Esta incorporación reconoció aspectos verdaderamente trascendentes, como fueron, por una parte, el entender que los medios tendrían que entenderse, tanto radiodifusión y telecomunicaciones, como un servicio público, que había límites a la competencia, que había un órgano regulador independiente del Estado con autonomía, denominado el IFETEL, que es quien tendría las facultades para regular todo el ámbito de funcionamiento de las telecomunicaciones, que las concesiones tendrían mayor acotamiento en cuanto a la manera de entregarse, y no sería exclusivamente en base al postor económico, sino sobre todo al proyecto de contenidos que propusiera. La posibilidad de contar con otros competidores, como son dos nuevas cadenas privadas y una pública, en que a los medios de Estado tendrían un nuevo estatus, donde deberían de ser medios de gobierno al servicio del funcionario, del gobierno, del partido o del municipio en turno, para ser medios que estuvieran al servicio de la ciudadanía, etc. Es decir, en síntesis, para no detenernos en este aspecto, podemos decir que tuvo avances trascendentales en cuanto a lo que fue el viejo modelo de comunicación que dominó en el país,
durante más de 60 años en televisión y más de 80, casi 90 años en la radio. Sin embargo, lo sorprendente, después de todo este acuerdo que ya había sido respaldado por el Pacto por México, que fue la promesa presidencial del Ejecutivo durante este lapso de gobierno que llevamos, fue muy sorpresivo que el 24 de marzo el Poder Ejecutivo envió las famosas leyes reglamentarias que modulan o tipifican o concretizan lo que ya está incluido en la Constitución, pero no en el sentido de apoyar o respaldar lo que ya estaba incluido en la Carta Magna, sino más bien para debilitarlo, contradecirlo, diluirlo o incluso negarlo radicalmente o hacerlo desaparecer. Entonces, es por eso que ahora se denomina que lo que ha surgido en las leyes secundarias, es decir, en las normatividades que concretizan todo lo que ya está planteado en el título de la Constitución, lo que existe es una contrarreforma, es decir, no un avance de lo que ya ha sido aceptado en la Constitución, sino más bien su debilitamiento. Y por eso es que ahora estamos ante una fase muy preocupante, donde lo que los principales partidos ya han acordado, ahora el Ejecutivo, en alianza con los grandes poderes fácticos de la televisión, lo anula para generar un proyecto de leyes a modo que sea funcional nuevamente al viejo modelo de comunicación y no al nuevo que requiere la sociedad mexicana para vivir en paz, en competencia, en armonía y en progreso durante el siglo XXI. Doctor, es bastante delicado lo que nos platica. ¿Podría darnos ejemplos? ¿Podríamos ir de un tema al otro con ejemplos sencillos que sean de fácil comprensión para quienes no somos especialistas en el tema? Sí, por ejemplo, Jorge, el aspecto más importante es que niega lo que es la vocación del servicio público, que ya fue reconocida anteriormente en la Constitución, para que radio y televisión funcionen al servicio de la sociedad, y vuelve a plantear que la radio y la televisión tiene que funcionar simplemente como un negocio más que puede llegar a fases extremas e incluso salvajes, donde lo principal sea realizar el business y no el atender las grandes prioridades o necesidades del país. Por otra parte, tampoco establece límites precisos a la concentración, de tal manera que podrá seguir existiendo el modelo del duopolio o del oligopolio a través de la propiedad cruzada, y con ello no habrá mayor competencia o mayor igualdad, sino que existirá la continuidad de un modelo del pensamiento único que imponen las dos grandes televisoras en contra de la gran pluralidad o multiculturalidad que tiene nuestra sociedad. Otro aspecto también muy importante que hay que considerar es que la preponderancia, es decir, en el texto constitucional está planteado que cuando alguna empresa o cuando algún organismo tiene un papel preponderante, entonces tendrá que recibir lo que se llama una regulación asimétrica para volverla competitiva frente a otras empresas que no tienen esa preponderancia. Pues ahora lo que se incluye son aspectos que diluyen la preponderancia, incluso, como ya hemos escuchado, tanto Televisa como Televisión Azteca como Telmex se han amparado ante este dictamen que ya planteó el IFETEL en términos de definir a estas empresas como preponderantes y por lo tanto que tienen que abrirse a la competencia. Otro aspecto también muy importante, y este es uno de los más relevantes, es que esas facultades que se habían otorgado a un órgano autónomo con características más ciudadanas que gubernamentales, que fue el IFETEL, para que fuera esa institución que regulara el funcionamiento de la radiodifusión y las telecomunicaciones, ahora se la han anulado y muchas de ellas han pasado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que queda bajo el mandato del Ejecutivo, y otras han sido incorporadas a la Secretaría de Gobernación. Es decir, vuelve a ser el Estado autoritario el que interviene y no le da facultades para que con toda libertad este órgano autónomo, el IFETEL, sea el que regule en base a los intereses que requiere la ciudadanía. Otro aspecto muy importante es que por primera vez se habían incluido
los derechos ciudadanos, especialmente de las audiencias, como son el derecho a réplica, el derecho a la información, el derecho a la comunicación y algunos otros más. Y ahora todos ellos se anulan o se diluyen o prácticamente desaparecen. Entonces, en la propuesta presidencial pareciera que se entienden las comunicaciones simplemente como un negocio y como una forma de obtener dinero y no como herramientas que tienen que estar al servicio de la solución de las grandes demandas del país. Por ejemplo, acabamos de escuchar en días pasados, y que eso fue motivo por parte de la Secretaría de Hacienda, imponer un impuesto extra a las empresas productoras de alimentos y a las empresas productoras de refrescos, de un impuesto extra, porque se dice que la publicidad que han transmitido durante los últimos años han contribuido a que en el país se genere una población de la mayor obesidad y la mayor diabetes en todo el planeta, a tal grado que eso ha colocado en gran peligro el servicio de salud. Y sin embargo, no obstante estas enormes realidades tan graves, el Estado, en sus leyes secundarias, a través de la propuesta presidencial, entiende a los medios simplemente como empresas económicas que pueden seguir ejerciendo este tipo de publicidad nociva para lo que es el país. Entonces se entra en una contradicción donde por una parte el texto constitucional dice manejemos la radio y la televisión en términos de las necesidades prioritarias de la sociedad, y las leyes secundarias dicen no, manejémosla simplemente como negocios que tienen que ser altamente productivos a costa de lo que sea y al precio que se tenga que pagar. Sí. Estamos platicando, perdóneme doctor que lo interrumpa, si usted no tiene inconveniente, tenemos que hacer un corte, tenemos que ir a una pausa. Si usted no tiene inconveniente, doctor, regresamos con este asunto. Resulta que la propuesta que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión es simple y llanamente, por lo que nos explica el doctor Javier Steinhaupt Madrid, una contrarreforma en materia de telecomunicaciones. Esto es Voces del Periodista, su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de quien es la conductora y directora de este espacio, Celeste Sáenz de Miera. Nosotros volvemos para abundar en el tema.
Estamos de regreso en Voces del Periodista a través de anunciación.com.mx. Muchísimas gracias a Tere García Ruiz por este espacio. Mandamos un saludo a Celeste Sáenz de Miera, le pedimos que se alivie, deseamos que se alivie. Estamos platicando con el doctor Javier Esteintiu Madrid sobre los alcances de la contrarreforma en materia de telecomunicaciones, así se ha denominado, así la ha denominado incluso el doctor Esteintiu Madrid, que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. Es decir, la propuesta de leyes secundarias. Doctor, ojalá que haya mejorado la calidad del audio, esperamos que sí. Entendemos, doctor, que la información es poder y que el poder, este poder que da la información, reditúa dividendos, lo mismo en materia política que en materia económica. Por lo que se ve, entonces, el espíritu de la contrarreforma va encaminado a que el actual gobierno, que en cierto modo debe el haber llegado a donde está merced a la difusión que tuvo, sobre todo a partir de una de las empresas del duopolio, en este caso de Televisa, que esta contrarreforma pareciera pagar el favor mediático, pero no sé si soy muy aventurado y si nos pudiera explicar más al respecto, doctor. No, es sumamente claro y oportuno lo que expones, Jorge, porque hay que recordar que el presidente Peña Nieto, sobre todo si tomamos en cuenta que su elección no estuvo cargada como han sido otras elecciones del fraude electoral a través del embarazamiento de urnas, robo de votos, ratón loco, etcétera, mediante esos mecanismos que fueron tradicionales en otro momento de la historia electoral del país para alterar los resultados. Si esto no se aplicó con tanta fuerza, aunque hubo algunos elementos irregulares, como fue la presencia del caso Monex y Soriana, que contribuyeron a comprar votos, la mayor parte de la decisión electoral se ganó en base a un trabajo ideológico que realizaron las televisoras. Y esto no es gratuito porque fue un acuerdo entre el candidato Peña Nieto y el duopolio televisivo para manejarle una excelente campaña de televisión para llevarlo a la presidencia. Una vez alcanzado eso, entonces la presidencia tiene que pagar ese acuerdo, porque de lo contrario vendría una campaña de desprestigio de lo que es la acción gubernamental, por ejemplo, anunciando los grandes problemas que se presentan en la gestión de gobierno que hasta hoy día se han llevado a cabo, en el caso, por ejemplo, de inseguridad, en el caso de aspectos económicos, en el caso de propuestas fallidas de políticas del gobierno, etc. Para no difundir esto, entonces se llega a un acuerdo donde las televisoras plantean el logro triunfal que ha alcanzado este gobierno, a costa de que el gobierno les entregue leyes secundarias a modo para que la reforma constitucional en radio, televisión y competencia y telecomunicaciones no sea contraria a sus intereses. Y entonces lo que observamos es que lo que ha surgido es una leyes complementarias que son funcionales para que siga existiendo el viejo modelo de comunicación y no el nuevo que ya está reconocido en la reforma constitucional. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto ha sido posible? Si en junio del 2013 el Estado, junto con el Pacto por México, decidió ser un Estado rector que le diera otro rumbo a lo que es el funcionamiento de radio, televisión y telecomunicaciones, ¿cómo es posible que 6 meses después, en marzo del 2014, se contradiga y plantee leyes secundarias que anulan lo que ya había aprobado un Estado rector y ahora aparece como un Estado simplemente subordinado a los intereses inmediatos? La razón es relativamente sencilla, y es que en estos 6 meses que transcurrieron de junio de 2013 a marzo de 2014, los intereses doctor, perdóneme que lo interrumpa, lamentablemente la calidad del audio no fue buena. No sé si pudiéramos replantear la respuesta. ¿Cómo fue posible esto
de junio de 2013 a marzo de 2014, doctor. Es que la verdad no se escuchó su voz. Sí, doctor, le escuchamos. Es el doctor Javier Esteinú Madrid, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo fue posible que se cambiara el rumbo de la reforma en telecomunicaciones que se pactó en el contexto del Pacto por México en junio del año pasado, en junio de 2013, y que la propuesta que salió del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión venga en un sentido contrario? Doctor, nuevamente le formulo la pregunta, por favor. Sí, Jorge, con mucho gusto. Mira, la explicación es relativamente sencilla, y es que en estos 6 meses que transcurrieron, en los poderes fácticos, sobre todo televisivos, presionaron de tal forma al gobierno que para que pagara su deuda que tenía con el poder mediático que le llevó a la presidencia, y entonces en lugar de volver a plantear la fuerza que ya estaba plasmada en los compromisos de la Constitución, ahora se hicieran leyes a modo, es decir, leyes acomodaticias para que el viejo modelo de comunicación de la radio, la televisión y las telecomunicaciones pudiera continuar con sus características concentradoras, monopólicas, oligopólicas, contrarias a los intereses ciudadanos, contrarias al interés público, etc., y con la finalidad de hacer negocios a costa de lo que sea, con una perspectiva incluso salvaje. Y esto fue debido a que presionaron al gobierno para que, si el gobierno quería funcionar con una buena imagen, sobre todo en la pantalla, tenía que darles estas reglamentaciones a favor de sus intereses, porque de lo contrario se descalificaría al gobierno a través de difundir noticias sobre cómo ha avanzado la inseguridad en el país, cómo la propuesta económica no ha tenido los resultados que se han prometido, cómo las leyes de las grandes reformas tampoco han dado los resultados que se habían anunciado propagandísticamente, etc. Entonces, el pago fue: vamos a manejar una buena imagen de tu gobierno en la medida en que tú nos entregues las leyes reglamentarias favorables para nosotros. Y así es como lo hizo el gobierno. Y para lograr esto, aprovechó que tanto en el PRD como en el PAN se diera una crisis interna en sus organizaciones, en la cual están en estos momentos sumidas, para elegir a sus nuevos candidatos de dirección nacional, y con esto se han vuelto partidos débiles que ya no pueden funcionar como contrapesos en el Pacto por México, y de esta forma el PRI, junto con alianza con otros partidos como es el Partido Verde Ecologista, que es el partido de la telebancada, o algunos otros votos, tanto del PAN como del PRD, que son favorables a los intereses del Ejecutivo, en conjunto puedan sumar los apoyos suficientes para que en el Congreso sean aprobadas estas leyes, según se anuncia, después de Semana Santa. Entonces, por eso es que es muy preocupante este momento, porque estamos atravesando en el momento que se está presionando la contrarreforma denominada Ley Televisa 2, para que se vuelvan a instalar los intereses de los grandes consorcios oligopólicos en radio, televisión y telecomunicaciones, y no en favorecer los intereses que durante tantas décadas han planteado los ciudadanos que debe atender el Estado. Estamos platicando con el doctor Javier Esteinú Madrid, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, colaborador en distintas publicaciones. Él es Premio Nacional de Periodismo y, por supuesto, lo leemos cada semana en la revista Siempre, que dirige Beatriz Pajés Rebollar. Doctor, si usted no tiene inconveniente y el equipo de producción tampoco, quisiéramos hacer un nuevo corte breve para regresar con preguntas ya más concretas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, dejo al aire una? ¿Qué va a pasar con aquellos clientes de televisión de paga que están vinculados a la televisora de la Jusco o que están vinculados a la televisora de San Ángel? ¿Qué va a pasar con los servicios de telefonía, de cable, de transmisión de datos
¿Qué va a pasar con la pretendida inversión extranjera? ¿No tiene inconveniente, doctor, en que podamos hacer un corte? Con mucho gusto, Jorge. Perfecto. Nosotros, en Voces del Periodista, le pedimos permanezca un instante con nosotros, no tardamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista a través de anunciación.com.mx. En esta ocasión, su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora de este programa, de la directora del mismo, de Celeste Sáenz de Miera. Estamos conversando con el doctor Javier Esteinio Madrid, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Esteinio tiene un currículum tan grande que podríamos llenar 1 o 2 bloques del programa, tan solo mencionando sus logros, pero el doctor ha accedido a que en realidad utilicemos el tiempo para que como consumidores de los medios entendamos por dónde viene la jugada. Una jugada, perdón por el lenguaje coloquial, por el lenguaje connotativo incluso, una jugada que se puede concretar pasando Semana Santa, de ese tamaño. Doctor, gracias, y si le parece bien, yo quisiera retomar con la siguiente pregunta. Si las cosas quedan como están, si la ley no se reforma, si la contrarreforma permanece tal y como la envía el Ejecutivo, ¿en dónde va a estar la ganancia para Televisa en específico y cómo vamos a quedar los consumidores de Televisa? Luego le preguntaré de Televisión Azteca, le preguntaré de Teléfonos de México, o sea, del consorcio Carso, de Carlos Slim, en fin, pero primero Televisa, doctor. Sí, Jorge. Mira, voy a unir lo que es los intereses de Televisa y Televisión Azteca. Lo que podríamos decir es que con esta contrarreforma, estos dos consorcios
van a quedar prácticamente con la misma situación y con la misma preponderancia o ventaja que ya tienen hoy día, a tal grado que van a evitar que pueda existir la competencia, que sean reglamentados por parte del Estado de manera rigurosa, que puedan seguir ejerciendo su influencia en los periodos electorales de tal forma que ellos sean los que impongan a los presidentes, gobernadores, municipios, diputados, senadores, etcétera, que puedan seguir presentando la publicidad de una manera grotescamente excesiva, de tal forma que llegue a ser más publicidad que el contenido propio de un mensaje, de un programa o de una serie, que los medios públicos no pueden ser competencia para ellos, puesto que los medios públicos están completamente abandonados, marginados, debilitados y desconocidos por medios públicos, y seguirán funcionando como medios al servicio del funcionario, gobierno, partido o secretario de Estado en turno. Entonces, digamos que en síntesis lo que viene quedando es la existencia del viejo modelo de comunicación, pero ahora disfrazado a través de estas redes secundarias como moderno, avanzado, progresista, en la punta del desarrollo tecnológico, etc. Lo cual es muy preocupante porque nos lleva a tener un modelo de comunicación que se opone al avance de la conciencia del país, que se opone al progreso de la democracia, que se opone al progreso de la pluralidad, que se opone a lo que es la diversidad cultural, etc. Es decir, en el fondo, que se opone a lo que es el tipo de país que somos hoy día. Entonces, esto es muy preocupante, porque a lo que nos enfrenta es a un retroceso y no a un avance. Entonces, doctor, perdóneme que lo interrumpa, pero esta llamada ley de medios o la propuesta del presidente Peña Nieto en materia de telecomunicaciones subordinaría a todas las reformas, empezando por la reforma política, ¿no? La reforma del Estado. Los medios quedarían como, y en este caso hablo específicamente sobre todo de Televisa y de Televisión Azteca, quedarían ya como los rectores a nivel no solo de las telecomunicaciones, sino a nivel ya del control político del país. Efectivamente, esto que dice es muy importante. Por eso yo he venido trabajando desde hace ya varios años una tesis donde planteo que los medios ya no son medios, sino los medios ya forman parte del corazón actual del Estado mexicano, en el sentido de que hoy día ya no estamos ante un Estado republicano heredado del movimiento de la independencia, del movimiento de la revolución, y tampoco de lo que han sido las grandes reformas constitucionales en el país, sino hoy día estamos ante un Estado que ya no es republicano, sino es un Estado híbrido conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, más el Poder Mediático, donde en conjunto se deciden, se distribuyen y se disputan hacia dónde tiene que dirigirse el país. Y lo preocupante de esto es que, siendo que hoy día los medios ya forman parte del Estado real, porque tienen las mismas capacidades del Estado formal, aunque la teoría jurídica del Estado no los reconozca, no los incluya, es un simple problema ideológico de evolución intelectual. La realidad es que los medios ya operan dentro de esta figura del Estado híbrido, y lo cual implica un retroceso para el Estado formal, donde los poderes republicanos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, se ven subordinados, sometidos, delegados a este gran poder mediático, que ahora con esta contrarreforma adquiere características infinitamente mayores a lo que son las fuerzas de los poderes republicanos en el país. Al escucharlo, doctor, no puede uno evitar el que se recuerde el planteamiento que hizo en la década de los 90 el politólogo Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, donde él señala que efectivamente se vive ya en una telecracia, valga la expresión, una democracia que no es tal, sino una telecracia dirigida por los magnates de los grandes medios, que va acostumbrando al público, a sus públicos, que los va acostumbrando a recibir mensajes con un lenguaje básico, que los va haciendo olvidarse del lenguaje conceptual,
de ese lenguaje que nos lleva a los conceptos superiores como el de la nación, el de la patria, el del Estado, etcétera. Creo que lo que escribió Sartori en los 90 se aplicará ya prácticamente de manera total si se aprueba esta contrarreforma en nuestro país, quizás despuesito de esta Semana Santa. Efectivamente, esto es muy relevante lo que señalas, porque paralelamente y al mismo tiempo de forma sorpresiva, mientras el Ejecutivo enviaba estas leyes reglamentarias para que el Poder Legislativo las revisara, en el Poder Legislativo se estaban eligiendo a quiénes serían los candidatos para conformar el nuevo IFE que se ha decidido en la reforma electoral, cuáles serían sus características, cuál sería su programa de trabajo, quién sería su presidente, etc. Todo esto que ha sido muy culto, muy nítido, muy bien trabajado, pues resulta prácticamente inútil, porque su programa de trabajo, sus propuestas, la nueva credencial del elector con todo tipo de candados y inseguridades que se le puedan imponer, el tipo de urnas que se tengan, etc., van a resultar irrelevantes frente a lo que es el poder mediático de la ideología y de la propaganda que van a tener nuevamente el monopolio y el poder mediático para definir la orientación del voto de la mayoría de los ciudadanos en las elecciones del 2015 y del 2018. Y sin embargo, no se ha puesto atención en esto que es lo fundamental, que esta reforma subordina la propuesta política de cambio hacia la transición a la democracia, que subordina lo que es la participación de la pluralidad, lo que subordina la apertura, e incluso pone en peligro la inversión extranjera, que las reformas estructurales que se han planteado en el país, especialmente la fiscal y la económica, han propuesto. ¿Por qué? Porque la pregunta es qué capital externo va a querer invertir aquí cuando sigue el modelo de la economía de los compadres, donde yo le doy las prioridades y el favoritismo y las alternativas mayores a mi amigo, porque es el que me va a pagar con favor como compadre, y no al capital externo que viene a competir en condiciones de un mercado equilibrado. Entonces, esto es realmente muy preocupante, porque no nada más es reforzar el poder mediático, sino es también quebrar la fuerza que tienen las reformas económicas, que son a los proyectos a los cuales el actual gobierno ya ha apostado de todo el futuro. O sea, si se habla de que esta contrarreforma alejaría incluso la inversión extranjera, pues estamos hablando de que México quedaría como la aldea de Azcárraga y de Salinas, ¿no? Efectivamente, sería el país de los compadres, quizás en el mejor de los casos, con un agregado de algún brother, que no modificaría en lo más mínimo el actual modelo en el cual estamos ahora, y que no resolvería los problemas para el crecimiento que tenemos, y que agudizaría la crisis que se ha venido acentuando en los últimos 2 sexenios. ¿Cómo queda en esta ecuación, cómo queda el grupo Carso de Carlos Slim? Bueno, esto es muy importante porque paradójicamente, en contra de lo que ha sido el tratamiento privilegiado que se le ha dado a la radiodifusión, en el caso de las telecomunicaciones y en especial la telefonía del grupo Carso, son rigurosamente acotados. Es decir, a ellos sí se les aplican todos los reglamentos y todas las obligaciones de la ley para que tengan que reducir su funcionamiento monopólico, para que se tengan que abrir a la competencia, para que no puedan dar servicios de televisión y otros servicios de transmisión de datos, a menos de que pongan infraestructura al servicio de la competencia de otras empresas, etc. Es decir, a ellos sí se les aplica todo el rigor de la ley, lo cual está bien porque también son empresas monopólicas que han usufructuado durante muchos años el ofrecer un servicio muy deficiente a los consumidores a costa de un gran precio que hemos pagado tanto en telefonía fija como en telefonía celular y como en servicios de internet. Entonces está bien que se haya regulado a este sector. Lo que no está bien es que a este sector sí se le presione y a los otros se les privilegie y se les perdone de no entrar con el mismo rigor
y por lo tanto las leyes de competencia son desiguales. ¿Por qué? Porque Televisa y Televisión Azteca tienen un enorme miedo y temor a que los capitales del Grupo Carso puedan competir en el ámbito de la televisión, porque probablemente perderían la hegemonía y todo el terreno que ya han conquistado, pues porque tendrían inversiones muy competitivas que probablemente les desplazarían de sus lugares preponderantes. Sí, no, con la pregunta y con el enfoque, doctor, amigos que amablemente nos ven a través de Voces del Periodista, no quiero significar, un servidor no quiere significar que se esté defendiendo a Carlos Slim, pero si un hombre de este poder está siendo relegado por Televisa y Televisión Azteca, quiere decir que el poder de Slim se ha venido eclipsando, como nos sucedió el pasado martes en la madrugada, y que a lo mejor los padrinos de Carlos Slim ya no son tan poderosos como lo fueron antaño, ¿no? Si ni el mismo Carlos Slim puede, entonces ¿en manos de quién podrían quedar las dos nuevas cadenas nacionales de televisión, doctor? Esa es una excelente pregunta, Jorge, porque si el señor Slim, que es el primero o segundo hombre más rico del mundo, no ha podido con sus inversiones abrir el terreno de la participación en la televisión de otras áreas de lo que es el triple play y los servicios de televisión de paga, encontramos que es más fuerte el actual control que tiene Televisa y Televisión Azteca del sistema de hegemonía y de valores, de cultura y de percepción cotidiana de la realidad. ¿Y esto por qué? Porque son ellos, a través del tiempo que han venido funcionando, los que controlan la opinión pública. Y los que controlan la opinión pública son quienes controlan el gobierno. Entonces lo que observamos es que para obtener una gobernabilidad equilibrada, el gobierno formal requiere de contar con el gobierno de la opinión pública y al mismo tiempo, si se controla este gobierno, este control de la opinión pública, ellos piden favores a cambio para que esto pueda funcionar. Entonces, en vísperas de las próximas elecciones del 2015 y 2018, observamos verdaderamente estratégicas estas dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, para ganar las próximas elecciones y por lo tanto el actual gobierno formal del Ejecutivo y el Legislativo no quieren arriesgarse a pagar el alto costo de que sus candidatos puedan perder en las siguientes elecciones si no les dan lo que tienen las televisoras. El episodio que se vivió en la elección del 2006 y que se replicó en menor medida en la del 2012, me refiero sobre todo, doctor Javier Steiniu Madrid, a cuando se presentó a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México. Ese episodio simple y llanamente es como que el prólogo de la obra que está por escribirse, ¿no? Sí, efectivamente, no permitirán este modelo de duopolio que una propuesta de la oposición pueda llegar a gobernar, puesto que lo descalificarán lo más posible, de tal forma que lo hagan aparecer como el gran demonio o el terror civilizatorio que amenaza nuestra vida futura. Yo creo que el gobierno, la propuesta de López Obrador tiene muchas limitaciones, tiene muchos aspectos que tendrían que revisarse, tiene muchos aspectos que no son adecuados en términos de la democracia, pero esto no significa que como alternativa tendría que descalificarse, sino que tendría que entrar en un proceso de discusión y de polémica frente a las otras propuestas que puedan participar en los procesos electorales. Pero hay que recordar cuál es la actitud del duopolio. En las últimas elecciones del 2012, tanto Televisa y Televisión Azteca decidieron no transmitir el primer debate presidencial, puesto que consideraban que tanto el fútbol como una propuesta de programa de concurso musical era más importante para el auditorio que el analizar cuáles eran los principales problemas de la agenda nacional que tenían que enfrentarse y gobernar y solucionar los siguientes candidatos a la presidencia de la República. Si esto es así, entonces podemos entender cuál va a ser
su posición ante las siguientes elecciones y ante las siguientes propuestas. Por lo tanto, estamos ante un boicot de lo que es el fenómeno de la participación, de la apertura y de la democracia, y estamos ante el establecimiento del pensamiento único del duopolio televisivo. Doctor, para ir cerrando ya, y en cuanto a los medios públicos, usted ya nos había explicado, quedarían simplemente como comparsas de los funcionarios en turno y con nula capacidad de promover la cultura en todos sus sentidos, comenzando por la cultura política, ¿no? Efectivamente, los medios públicos, que son hoy día la única estructura que puede balancear o puede atenuar o puede equilibrar lo que es el modelo salvaje del mercado sin restricciones y sin contrapesos al cual se ha llegado a tener en el país, no va a poder funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque no va a haber medios públicos. Vamos a seguir con la existencia de medios burocráticos subordinados a los poderes políticos del presidente, de los secretarios, de los funcionarios, del municipio, del partido único que está por establecerse en el país. Y esto, en última instancia, ¿qué nos lleva? A que no existirá pluralidad, no existirá apertura, y no existirá respiro, y por lo tanto se sembrará en el seno de la sociedad una mayor violencia que tendrá que buscar otras formas no civilizatorias para poderse expresar, y tendremos que pagar los ciudadanos ese precio que todo el gobierno está conformando. En síntesis, yo podría decir que a lo que nos enfrentamos ahora es, como ha dicho Mario Vargas Llosa en los años 90, es al establecimiento nuevamente de la dictadura única, de la dictadura perfecta, donde el gobierno burocrático funciona con la alianza del poder mediático, donde el gobierno aporta lo que son los organismos administrativos, represivos, de organización y de conducción de la sociedad. El poder mediático lo que aporta es el adormecimiento de la población para que el país pueda conducirse por un proyecto de la dictadura perfecta y no de la democracia ciudadana. Doctor, tenemos solamente 2 minutos, lamentablemente. Ojalá que pronto podamos ampliar este tema con usted y con otros expertos, en específico con usted. Por favor, díganos, esta contrarreforma o la propuesta del presidente Peña Nieto en materia de leyes secundarias de telecomunicaciones, ¿cómo es que pretende controlar el Internet? Bueno, el Internet se plantea que va a ser una materia donde la Secretaría de Gobernación podrá intervenir en la medida en que considere que esos contenidos que se distribuyen a través de la red son contrarios a los intereses de la seguridad nacional. Y ese planteamiento ya da en sí mismo para una intervención en mayúscula en términos policíacos de esta zona, que es el ámbito más abierto y más plural, y donde la sociedad ha podido respirar, incluso ha podido crear su propia circulación de comunicación que no se ha dado en los medios abiertos y que ahora va a ser, en la medida en que se aprueben estas leyes, controlados por parte del Estado. Además, hay que considerar que están bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación es quien controla hoy las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad nacional. ¿Qué implica para un Estado que tiene una Secretaría que controla los sectores de la policía y de los mandos de seguridad, que al mismo tiempo controla la comunicación? Pues es una comunicación gobernada bajo una política de un Estado policíaco o de un Estado militar, y no de un Estado civil y de un Estado avanzado que permita apostar a la continuidad de la transición a la democracia que empezó desde el año 2000 y que ya se observa que va a ser truncada a partir del 2014 en adelante. Es muy grave esta situación, doctor. Nos tenemos que ir ya. Pero yo quisiera pedirle que próximamente podamos conversar con usted, tanto en Voces del Periodista Televisión, en anunciación.com.mx/TV, como en Voces del Periodista Radio, y pedirle que abunde más en esto. Por lo pronto, se me viene, espero que no peque yo de mal pensado, pero
Conforme se acerca el Mundial de Fútbol y conforme se acerca la aprobación de esta reforma, no sería raro que la pasen, que aprueben esta reforma y por ahí nos fabriquen un escandalito en torno a la selección mexicana de fútbol, para que si sacan un jugador o meten a otro, para que la opinión pública se entretenga, entre comillas, y no se dé cuenta del golpe mortal que se le puede dar en este sentido a la libertad de expresión. Sí, efectivamente, Jorge, el Mundial de Fútbol va a ser un gran distractor para preparar el terreno para que la gran crucifixión de la Semana Santa no haya sido la figura del Redentor de la Biblia, sino que sea las leyes, los avances que ya están incluidos en la Constitución, que son los que realmente van a ser los sacrificados después de la Semana Santa. Doctor, le quedamos muy agradecidos como equipo, en lo personal también. Muchísimas gracias y estaremos en comunicación pronto con usted. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Que le vaya muy bien. El doctor Javier Esteinou Madrid en Voces del Periodista Televisión. Gracias a Tere García, gracias a Anunciación, gracias a todo este gran equipo, gracias a Celeste Sáenz de Miera por darnos la oportunidad de haber participado hoy. Celeste, alíviate de esta laringitis. Por lo demás, ¿qué me queda decirles? Tengan una excelente tarde, un excelente miércoles. Muy buenas tardes, México.